Hola a todos. Estoy muy feliz y emocionada con el crecimiento del canal. Me encantaría pedirles su ayuda para llegar a los 1000 suscriptores. Cada granito de arena cuenta. Además, quiero que sepan que leo cada uno de sus comentarios y me motivan muchísimo a seguir creando historias para ustedes. Muchas gracias por todo el cariño. Y ahora, vamos con la historia de hoy. A veces la desesperación tiene el sonido metálico de una moneda rebotando en el fondo de una hucha vacía, pero mi desesperación esa noche no hacía ruido, solo pesaba en el centro del pecho como un bloque de granito. Me llamo Juana, y lo único que necesito de vosotros antes de soltar todo este nudo que llevo dentro es que me escuchéis sin juzgar, porque cuando el hambre de tu hijo te mira a los ojos, la moral se vuelve un lujo que no te puedes permitir. Mi pequeño Leo dormía en mis brazos con esa respiración rítmica y confiada que solo tienen los bebés que no saben que su madre está a punto de rendirse, mientras el resplandor azulado de mi móvil, con la pantalla agrietada en una esquina, era la única luz en el salón de nuestro minúsculo piso en Vallecas. Tenía 3,40 € en la cuenta bancaria y el bote de leche de fórmula estaba tan vacío que el polvo apenas cubría el fondo. Si no conseguía dinero antes del amanecer, Leo no tendría que desayunar. La idea surgió de la fiebre del pánico, de esas leyendas urbanas que lees en foros de internet, sobre gente desesperada que pide ayuda a desconocidos y recibe un milagro. Busqué en mi agenda de contactos antigua, de cuando trabajaba limpiando en aquel hotel de lujo en el centro de Madrid, y encontré un número guardado simplemente como Contacto Emergencia Suplencias. Recordaba que pertenecía a una mujer que gestionaba las nóminas de la empresa de servicios. Alguien con voz autoritaria, pero que una vez me había dado un adelanto sin preguntar demasiado. Tecleé el mensaje con los dedos temblorosos, las lágrimas empañando mi visión mientras las palabras se atropellaban en la pantalla. Por favor, no sé a quién más recurrir. Mi hijo no tiene leche para mañana. Solo necesito 20 €. Te los devolveré en cuanto pueda. Lo juro por lo más sagrado. Estoy desesperada. Ayúdame. No miré el número 2 veces. Simplemente le di a enviar y cerré los ojos, apretando a Leo contra mi cuerpo como si pudiera protegerlo de la realidad con mis propios huesos. Lo que yo no sabía en ese momento, lo que no podía ni imaginar, mientras el silencio de la noche madrileña se tragaba mis esperanzas, era que aquel número ya no pertenecía a ninguna administrativa de una empresa de limpieza. Por un error de un solo dígito, o quizás por un capricho del destino que disfruta jugando con las distancias sociales, mi mensaje cruzó la ciudad, sobrevoló los tejados de los barrios obreros y aterrizó en un ático acristalado de la calle Serrano, en el teléfono personal de Eva Valdemar. En ese instante, Eva no estaba pensando en leche de fórmula, ni en cuentas bancarias vacías. Ella estaba rodeada de un lujo frío y quirúrgico, observando las luces de Madrid desde su balcón privado, con una copa de vino que costaba más que mi alquiler mensual. La imagen que conservo de ella ahora, comparándola con la foto que vi mucho después, es la de una mujer de una elegancia intimidante, con el cabello oscuro cayendo en ondas perfectas, y una mirada que parecía capaz de comprar el tiempo mismo. El teléfono de Eva vibró sobre la mesa de mármol. Ella solía ignorar los mensajes de desconocidos, pero había algo en la crudeza de mis palabras, en esa honestidad brutal que solo nace de la carencia absoluta, que la hizo detenerse, mientras yo, en mi sofá desvencijado, empezaba a aceptar que nadie respondería y que tendría que aguar la última toma de Leo para que aguantara unas horas más. El dispositivo en las manos de Eva se iluminó de nuevo. Ella leyó el mensaje 3 veces. Podría haberlo borrado. Podría haber pensado que era una estafa de las muchas que circulan por la red, pero su intuición, la misma que la había convertido en una de las empresarias más jóvenes y ricas del país, le dijo que aquello era real. Era un grito de socorro lanzado al vacío por alguien que ya no tenía nada que perder. Pasaron 10 minutos que para mí fueron siglos. De repente, mi móvil vibró. El corazón me dio un vuelco tan violento que casi despierto al niño. Era una respuesta, pero no era él. Está bien que yo esperaba. El mensaje decía: ¿quién eres y cómo has conseguido este número? Se me cayó el alma a los pies. La frialdad de la pregunta me hizo darme cuenta de que me había equivocado, de que le había expuesto mi miseria a un extraño que probablemente me denunciaría o se reiría de mi situación. Me apresuré a escribir una disculpa, sintiendo cómo el calor de la vergüenza me subía por el cuello. Lo siento muchísimo, de verdad. Me he equivocado de número. No quería molestarla. Borré el mensaje, por favor. Es que no sé qué hacer y me he vuelto loca por un momento.
Siento las molestias. Bloqueé la pantalla y escondí el teléfono bajo el cojín, queriendo desaparecer. Me sentía pequeña, insignificante y humillada. Pero entonces, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era un mensaje, era una notificación de transferencia inmediata. Me quedé petrificada. Al abrir la aplicación del banco, vi una cifra que me hizo frotarme los ojos pensando que estaba alucinando. No eran 20 euros, eran 500. Y debajo, un nuevo mensaje de ese número desconocido. Compra la leche y envíame tu ubicación, ahora mismo. El pánico se mezcló con un alivio tan intenso que empecé a sollozar en silencio para no asustar a Leo. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué me enviaba tanto dinero? ¿Y por qué quería saber dónde vivía? En cualquier otra circunstancia, habría tenido miedo de dar mi dirección a un extraño, pero miré el bote vacío de leche y luego la carita de mi hijo, y comprendí que el miedo era un sentimiento que no podía permitirme. Le envié la ubicación de mi portal, con el número del piso y la letra, pensando que quizás enviaría a alguien a comprobar si mi historia era cierta. Gracias, escribí con las manos aún vibrando de puro nervio. No sé quién es usted, pero me ha salvado la vida. Se lo pagaré, aunque tarde 1000 años, se lo pagaré todo. La respuesta fue corta y cortante, como si la mujer al otro lado de la línea no estuviera acostumbrada a que le dieran las gracias. No me interesa tu dinero. Quédate despierta. Llego en 20 minutos. Me quedé helada. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana. Llevaba una camiseta vieja de publicidad, el pelo recogido en un moño desastroso y ojeras que contaban la historia de 6 meses sin dormir más de 3 horas seguidas. Mi casa olía a desinfectante barato y a pañales, y las paredes tenían manchas de humedad que intentaba tapar con láminas de colores. ¿Qué iba a hacer una mujer que enviaba 500 euros como quien da calderilla viniendo a un barrio como este a estas horas de la madrugada? Me levanté con cuidado, dejé a Leo en su cuna y me lavé la cara con agua fría, tratando de recuperar algo de dignidad. El contraste entre mi realidad y la de esa mujer, cuya foto de perfil en WhatsApp mostraba apenas el perfil de una mandíbula perfecta y un pendiente de diamantes, era tan abismal que me sentía como una hormiga a punto de ser observada bajo un microscopio de oro. Escuché el motor de un coche de gama alta rompiendo el silencio de mi calle estrecha, un sonido que no pertenecía a este lugar de furgonetas blancas y coches de segunda mano. Me asomé a la ventana y vi un vehículo oscuro, elegante y brillante aparcando justo enfrente de mi portal. La puerta se abrió y de él bajó una mujer que parecía haber salido de una revista de moda, pero cuya expresión, incluso desde la distancia, denotaba una extraña mezcla de curiosidad e irritación. Era Eva, y en ese momento supe que mi vida, por muy precaria que fuera, estaba a punto de cambiar de una forma que ninguna cuenta bancaria podría explicar. El sonido del timbre rasgó el silencio de la madrugada con una nitidez que me hizo saltar del sofá. Leo se removió en la cuna, soltando un pequeño quejido que me obligó a contener el aliento hasta que volvió a sumirse en su sueño ligero. Me acerqué a la puerta con el corazón martilleando contra las costillas, preguntándome si estaba cometiendo la mayor imprudencia de mi vida al abrirle a una desconocida a las 3 de la mañana. Al mirar por la mirilla, la luz del rellano, siempre amarillenta y parpadeante, parecía haber cobrado una dignidad nueva al iluminar la figura que aguardaba fuera. Era ella. Incluso a través del cristal deformado, su presencia era magnética, una columna de seguridad y elegancia que contrastaba violentamente con la pintura desconchada de las paredes del pasillo. Abrí la puerta despacio, sintiendo cómo el frío del rellano se colaba en mi pequeño refugio. Eva Valdemar era mucho más imponente en persona de lo que cualquier fotografía podría sugerir. Era más alta que yo, diría que al menos unos 10 años mayor, y vestía un abrigo de lana color camello, que probablemente valía más que todo el mobiliario de mi salón. Sus ojos, de un verde oscuro y analítico, recorrieron mi rostro con una rapidez quirúrgica antes de bajar hacia mis manos entrelazadas y, finalmente, echar un vistazo al interior de la vivienda. No había desprecio en su mirada, sino una especie de perplejidad distante, como si acabara de aterrizar en un planeta cuyas leyes físicas no terminaba de comprender. «Soy Eva», dijo simplemente. Su voz era grave, aterciopelada, y poseía esa modulación perfecta de quien nunca ha tenido que gritar para ser escuchado. «Supongo que tú eres la persona que no sabe distinguir un 8 de un 9 al marcar un número de teléfono». Me quedé muda un segundo, avergonzada por la franqueza de su comentario. La humedad de mis manos me recordaba lo nerviosa que estaba. Me aparté para dejarla pasar, sintiendo que mi piso de 40 metros cuadrados se encogía todavía más bajo su escrutinio. El aroma de su perfume, una mezcla de sándalo y algo cítrico y caro, inundó el ambiente.
borrando por un momento el olor a sopa de sobre y humedad que solía impregnar las cortinas. «Juana, me llamo Juana», logré articular, cerrando la puerta con cuidado. «De verdad, no tiene por qué haber venido. El dinero que me ha enviado es demasiado. Yo solo necesitaba un bote de leche. No pretendía que se molestara hasta aquí». Eva caminó hacia el centro del salón y dejó un bolso de piel sobre la mesa de comedor de madera aglomerada. Se quitó los guantes con una parsimonia que me puso de los nervios. Se detuvo frente a la cuna de Leo y permaneció en silencio unos segundos, observando al bebé. En ese momento, su expresión se suavizó apenas 1 milímetro, una grieta mínima en su armadura de hielo que me permitió ver que, detrás de la multimillonaria fría, había un ser humano. «No me he molestado», respondió sin dejar de mirar al niño. «Estaba aburrida en una cena benéfica llena de gente hipócrita, y tu mensaje fue lo único honesto que recibí en toda la semana». Además, me picaba la curiosidad. Quería ver si alguien podía ser tan genuinamente desesperado como para escribirle a un extraño, o si simplemente eras una estafadora muy creativa. «No soy una estafadora», respondí con una chispa de orgullo que no sabía que aún conservaba. «Trabajo de lo que sale, limpio casas, cuido ancianos, pero desde que nació Leo, todo se ha vuelto cuesta arriba. Mi última jefa decidió que un bebé era un inconveniente para mi horario, y me despidió sin indemnización. He estado estirando los ahorros, pero esta noche simplemente llegué al final». Eva se giró hacia mí, cruzándose de brazos. Su postura era impecable, pero sus ojos ahora me estudiaban con una intensidad diferente, una que buscaba algo más allá de la superficie. Se sentó en una de mis sillas desparejadas sin pedir permiso, moviéndose con una gracia natural que hacía que incluso mi humilde cocina pareciera el escenario de una película de autor. «500 euros no te van a sacar de pobre, Juana», dijo con una franqueza que dolió, aunque fuera verdad. «Te darán leche para unos meses. Quizás paguen alguna factura atrasada, pero en 8 semanas estarás exactamente en el mismo lugar, enviando mensajes desesperados a números equivocados. El sistema está diseñado para que te ahogues lentamente, y yo no soporto la ineficiencia». Me crucé de brazos también, sintiendo que la ayuda empezaba a tener un precio psicológico que no estaba segura de querer pagar. Me sentía expuesta, como si estuviera desnuda frente a una mujer que lo tenía todo. Sin embargo, no había maldad en sus palabras, solo esa lógica fría y empresarial que parecía regir su vida. Me di cuenta de que Eva no veía el mundo en términos de sentimientos, sino de problemas y soluciones. «Sé perfectamente dónde estoy», repliqué, bajando la voz para no despertar a Leo. «Y sé que no soy nadie para usted. Mañana iré al supermercado, compraré lo que el niño necesita y buscaré otro trabajo. Limpiaré escaleras si hace falta. Le devolveré cada céntimo de esa transferencia, aunque tenga que pagarle de 5 en 5 euros cada mes». Eva dejó escapar una risa breve, casi inaudible, que iluminó sus rasgos de una manera inesperada. Era la primera vez que la veía sonreír de verdad, y por un instante, la tensión romántica que ni siquiera sabía que estaba gestándose vibró en el aire. Había algo en su forma de mirarme, una chispa de desafío o quizás de admiración por mi resistencia, que me hizo sentir un calor extraño en el pecho. «Eres testaruda, eso me gusta», comentó, levantándose de la silla. «Pero no quiero tu dinero, quiero que me escuches. Mañana a las 10 vendrá un coche a recogerte. No acepto un no por respuesta. Mi empresa necesita a alguien que sepa lo que es trabajar bajo presión de verdad y que no se rinda cuando las cosas se ponen feas. Alguien con instinto de supervivencia». «¿Me está ofreciendo un trabajo?», pregunté, parpadeando con incredulidad. «Ni siquiera sabe qué sé hacer. Solo sabe que soy pobre y que tengo un hijo». Eva se acercó a mí hasta que estuvimos a menos de 1 palmo de distancia. Era mucho más alta que yo, y tuve que levantar la barbilla para sostenerle la mirada. A esa distancia, pude ver las pequeñas motas doradas en sus ojos verdes y el rastro casi imperceptible de cansancio que ocultaba tras el maquillaje perfecto. El silencio se prolongó un segundo más de lo estrictamente necesario, y por un momento, el mundo exterior desapareció. Sentí su respiración cerca de mi frente y una corriente eléctrica recorrió mi espalda. Era una locura, una fantasía absurda, pero la atracción era física, palpable, como una cuerda tensada entre las dos. «Sé que has sobrevivido sola», susurró ella, y su voz me acarició la piel. «Eso es más de lo que puedo decir de la mayoría de mis empleados con másteres en Harvard. Mañana, Juana, prepárate». Sin decir nada más, recogió su bolso y salió de la casa, dejándome allí plantada, en medio de mi salón desvencijado, con el olor de su perfume aún flotando en el aire y la sensación de que el mensaje por error había sido, en realidad,
el acierto más grande de mi vida. Me quedé mirando la puerta cerrada durante lo que parecieron horas, preguntándome si todo aquello no habría sido un sueño provocado por el hambre y el agotamiento, pero el saldo de mi cuenta bancaria, que consulté con dedos trémulos, seguía mostrando esos 500 euros salvadores. Por cierto, si os está gustando cómo el destino ha decidido jugar con mi vida, y queréis saber qué pasó cuando ese coche negro volvió a aparecer en mi barrio, me ayudaría muchísimo que le dierais un me gusta a esta historia y os suscribierais. A veces, compartir estas cosas es lo único que nos mantiene cuerdas, y me encantaría saber que estáis ahí, al otro lado. Aquella noche apenas pude pegar ojo. Me pasé las horas limpiando la poca ropa decente que tenía, planchando con una plancha que perdía agua una blusa blanca que había pertenecido a mi madre. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de Eva, esa mezcla de acero y curiosidad, y sentía que algo dentro de mí se despertaba después de mucho tiempo. No era solo la esperanza de un empleo, era la sensación de haber sido vista por primera vez en años, no como una madre soltera cargada de problemas, sino como una mujer capaz de despertar el interés de alguien tan inalcanzable como ella. El sol de la mañana entró por la ventana del salón con una crueldad que resaltaba cada mota de polvo y cada mancha en el papel pintado. Sin embargo, por primera vez en meses, no sentí ese peso asfixiante en el estómago al despertar. Leo balbuceaba en su cuna, ajeno a la revolución que se había desatado en nuestras vidas, y yo me movía por la cocina con una energía eléctrica que rozaba la histeria. Había bajado al supermercado de la esquina nada más abrir, a las 9 en punto, y había comprado el bote de leche de fórmula más caro, ese que tiene todos los nutrientes del mundo, y ver a mi hijo beber con avidez me dio la fuerza necesaria para enfrentarme a lo que viniera. A las 10:05, tal como ella había prometido, un Mercedes negro de cristales tintados se detuvo frente a mi portal, bloqueando el paso a un camión de reparto que no dejó de pitar. El contraste era casi cómico. Mi bloque de pisos, con la ropa tendida en los balcones y los cables de luz cruzando la calle, frente a ese vehículo que parecía una nave espacial caída en el fango. Me puse mi blusa blanca, unos pantalones negros que me quedaban un poco anchos, y recogí mi pelo en una coleta tirante. Cogí a Leo, su bolsa de pañales, y bajé las escaleras de 2 en 2, con el corazón queriendo salirse del pecho. El chofer, un hombre serio vestido de uniforme, bajó para abrirme la puerta trasera. Al deslizarme sobre el cuero del asiento, el olor a coche nuevo y a limpieza impecable me hizo sentir como una impostora. No esperaba ver a Eva allí, pero cuando la puerta se cerró y el coche arrancó con una suavidad sobrenatural, me encontré con su mirada. Estaba sentada al otro lado, con una tablet sobre las rodillas y un café de Starbucks en la mano. Vestía un traje de chaqueta gris perla que le sentaba como una segunda piel. «Puntual», dijo ella, sin apartar la vista de la pantalla. «Es una cualidad que valoro casi tanto como la sinceridad». «Buenos días, Juana. ¿Has dormido algo?» «Buenos días. Casi nada, para ser sincera», respondí, intentando que Leo no manchara el tapizado con sus patucos. «Todavía estoy intentando procesar que no me he imaginado todo lo de anoche. Eva, tengo que preguntarlo. ¿Por qué hace esto? Podría haberme enviado el dinero y olvidarse de mí. Madrid está lleno de gente que necesita una oportunidad». Eva dejó la tablet a un lado y me miró fijamente. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos verdes parecían leerme el pensamiento. Se echó hacia atrás en el asiento, cruzando sus largas piernas, y por un momento me distraje con el movimiento elegante de su tobillo y sus zapatos de tacón de aguja. Había algo en su seguridad que me resultaba profundamente embriagador, una mezcla de autoridad y una vulnerabilidad oculta que empezaba a intuir. «Porque el azar me interesa, Juana», contestó con voz pausada. «La mayoría de las personas que conozco han llegado donde están por contactos, por herencia o por lamer las botas adecuadas. Tú llegaste a mi vida por un error numérico y una necesidad vital. Eso es más refrescante que cualquier reunión de negocios. Además», añadió inclinándose un poco hacia mí, «hay algo en tus ojos que me dice que no me vas a fallar. No sé si es valentía o simplemente que no tienes otra opción, pero me sirve». Llegamos a un imponente edificio de cristal en la zona de las 4 torres. El cuartel general de Valdemar Investments era un monumento a la ambición. Subimos en un ascensor privado que subía tan rápido que se me taponaron los oídos. Al llegar a la planta 55, las oficinas eran un espacio diáfano de mármol, cristal y plantas exóticas que parecían cuidadas por un batallón de jardineros invisibles. La gente caminaba de un lado a otro con caras serias y pasos rápidos, pero todo el mundo se detenía y bajaba la cabeza cuando Eva pasaba. Ella me condujo hasta su despacho,
Una estancia inmensa con paredes acristaladas que ofrecían una vista de pájaros sobre todo Madrid. Me indicó que me sentara en un sofá de diseño, mientras llamaba a su secretaria por el intercomunicador. Marta, trae un calientabiberones y una cuna de viaje. Y cancela mi reunión con los inversores de las 11. Tengo algo más importante que atender, ordenó con una naturalidad pasmosa. Me quedé boquiabierta. Eva Valdemar, la mujer que salía en las portadas de la prensa económica, estaba cancelando una reunión millonaria para instalar a una madre soltera y a su bebé en su despacho. Me sentí abrumada por la generosidad, pero también por la responsabilidad. No puede hacer eso por mí, susurré cuando la secretaria salió de la habitación. La gente va a hablar, van a pensar que piensen lo que quieran, me interrumpió ella acercándose a la ventana. En este edificio, lo que yo digo es ley. Escucha, Juana, no te voy a regalar nada. Vas a trabajar en el departamento de logística. Quiero que aprendas cómo funciona la distribución de nuestras fundaciones benéficas. Nadie mejor que alguien que ha necesitado ayuda para entender cómo debe entregarse. Tendrás un sueldo digno, seguro médico y una guardería pagada aquí cerca a partir de la semana que viene. Pero hoy te quedas aquí. Quiero tenerte cerca. La última frase quedó flotando en el aire con un peso inesperado. Quiero tenerte cerca. No dijo, quiero que trabajes cerca, sino que me quería a mí. El aire en el despacho pareció volverse más denso, cargado de una electricidad que ya habíamos sentido la noche anterior en mi salón. Eva se dio la vuelta y se apoyó en el borde de su escritorio de caoba, observándome con una intensidad que me hizo estremecer. No era solo una jefa mirando a una empleada. Era algo mucho más primario, una conexión que desafiaba la lógica de nuestras clases sociales. Pasamos la mañana entre papeles y biberones. Eva me explicaba conceptos financieros complejos con una paciencia que me sorprendió, traduciendo el lenguaje corporativo a términos que yo pudiera entender. A ratos, se levantaba para mirar a Leo, que jugaba con sus llaves de plata sobre la alfombra de seda, y yo veía cómo se le escapaba una sonrisa que intentaba ocultar rápidamente. En un momento dado, mientras yo intentaba organizar unos albaranes de entrega, sentí su presencia justo detrás de mí. Se inclinó sobre mi hombro para señalar un error en una cifra, y su brazo rozó ligeramente el mío. El contacto fue breve, apenas un segundo, pero sentí una sacudida que me recorrió hasta la punta de los dedos. El aroma de su perfume me envolvió de nuevo, y por un instante olvidé dónde estaba y quién era yo. Eva no se apartó de inmediato. Se quedó allí, lo suficientemente cerca como para que yo pudiera sentir el calor de su cuerpo. «Lo estás haciendo bien, Juana», murmuró al oído, y su aliento me erizó el vello de la nuca. «Tienes una mente rápida. Solo te faltaba el escenario adecuado». Me giré despacio, quedando a escasos centímetros de su rostro. Sus ojos verdes estaban fijos en mis labios, y por un segundo eterno creí que iba a besarme allí mismo, en medio de su imperio de cristal. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que ella podía oírlo. El deseo y la duda luchaban dentro de mí. Ella era mi salvadora, mi jefa, una mujer que habitaba un universo a años luz del mío. ¿Qué podía querer alguien como Eva de alguien como yo? Justo cuando la tensión parecía a punto de romperse, el teléfono del escritorio sonó, rompiendo el hechizo. Eva dio un paso atrás, recuperando su máscara de frialdad profesional en un parpadeo, pero antes de contestar, me dedicó una mirada cargada de una promesa silenciosa que me dejó sin aliento. «Dime», respondió al teléfono, pero sus ojos seguían clavados en los míos. Yo volví a mis papeles con las manos temblorosas, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Aquel mensaje por error no solo me había traído dinero para leche, me había lanzado de cabeza a un juego de seducción y poder, donde las reglas estaban escritas en un idioma que apenas empezaba a balbucear. El resto de la jornada transcurrió en una especie de neblina dorada y eficiente. Eva se movía por el despacho como una fuerza de la naturaleza, dictando órdenes, cerrando acuerdos por teléfono y, entre medias, lanzándome miradas que me hacían olvidar cómo se respiraba. A las 5 de la tarde, cuando la luz del atardecer empezaba a teñir de naranja los rascacielos de Madrid, Eva cerró su ordenador portátil con un golpe seco y me miró. «Suficiente por hoy», sentenció estirando los brazos con una elegancia que me recordó a un felino. «Tu cerebro debe de estar a punto de explotar y Leo necesita aire libre. Te llevaré a casa». «No hace falta, de verdad», balbuceé recogiendo los juguetes de mi hijo. «Puedo coger el metro. Ya ha hecho usted demasiado. Juana, no discutas conmigo. Es una pérdida de tiempo», dijo ella, aunque esta vez el tono era casi afectuoso. «Además, quiero ver cómo te manejas en tu territorio ahora que sabes que el suelo que pisas es un poco más firme». En el trayecto de vuelta, el coche se sentía distinto. Ya no era un espacio ajeno y amenazante,
sino un pequeño refugio donde el silencio se sentía cómodo, cargado de una intimidad que crecía por minutos. Leo se había quedado dormido, agotado por tantas caras nuevas y luces brillantes, y Eva se permitió relajarse en el asiento, observando el tráfico madrileño con una melancolía que no le había visto antes. ¿Sabe?, me atreví a decir rompiendo el silencio. Todavía no entiendo qué gana usted con todo esto. Es decir, entiendo lo de la logística y el trabajo, pero la atención personal, el dinero extra, venir a mi casa anoche, no cuadra con la imagen que el mundo tiene de Eva Valdemar. Eva giró la cabeza hacia mí. La luz de las farolas que empezaban a encenderse creaba sombras largas sobre sus pómulos, acentuando su belleza aristocrática. La imagen que el mundo tiene de mí es una construcción necesaria para que nadie se atreva a pisarme, confesó con una sinceridad que me desarmó. Pero la realidad es que paso la mayor parte de mis noches rodeada de gente que solo quiere un trozo de mi pastel. Nadie me mira como me miraste tú anoche, Juana. Nadie me ha pedido nunca ayuda con esa mezcla de orgullo y desesperación. Me recordaste que todavía soy capaz de sentir algo que no sea ambición. Cuando llegamos a mi portal en Vallecas, la realidad del barrio me golpeó con fuerza. El olor a fritura de la cafetería de abajo, los jóvenes sentados en los bancos con la música a todo volumen, y el contraste de su coche de lujo en medio de todo aquello. Eva bajó conmigo, algo que no esperaba. Se quedó de pie en la acera mientras yo sacaba el cochecito de Leo del maletero. Mañana a las 9, el coche estará aquí, dijo ella, acercándose un paso más. El bullicio de la calle parecía desvanecerse. Y Juana, no pienses demasiado. A veces las cosas más extrañas son las que más sentido tienen. Estaba a punto de entrar en el portal cuando un hombre se despegó de las sombras de la entrada. Era un tipo que conocía bien, Marcos, el dueño de mi piso, un hombre de unos 50 años con la cara curtida por la mala leche y los negocios turbios. Siempre me había mirado con una mezcla de lascivia y condescendencia, y le debía 2 meses de alquiler. Vaya, vaya, Juanita, dijo él, con una sonrisa que me revolvió el estómago. Veo que has encontrado un padrino con clase, o una madrina, mejor dicho. ¿De dónde has sacado este coche? ¿Y quién es la señora? Supongo que ahora que nadas en billetes, tendrás mis 1.200 euros, ¿no? Sentí un frío repentino en la nuca. La presencia de Marcos empañaba el momento de luz que acababa de vivir. Traté de pasar a su lado con el carrito, pero él me bloqueó el paso, poniendo una mano sucia sobre el manillar del cochecito. Ahora no, Marcos, dije, tratando de mantener la voz firme. Mañana te hago el ingreso. Ya te he dicho que voy a pagar. Mañana no me vale, bonita. Te quiero fuera si no pagas ya. ¿Y este coche? Se giró para mirar a Eva con una expresión insolente. Este coche vale lo que yo gano en 10 años. Quizás tu amiga quiera pagar tu deuda para que no duermas en la calle esta noche. Vi cómo Eva se tensaba. Dio 3 pasos lentos hacia nosotros. Y de repente, la empresaria poderosa volvió con toda su fuerza. No parecía asustada por el ambiente ni por la actitud de Marcos. Al contrario, parecía que lo estaba juzgando y condenándolo en su cabeza. Quite la mano del cochecito, dijo Eva con una voz tan gélida que incluso Marcos parpadeó, sorprendido. ¿Y tú quién eres? La defensora de los pobres. Se burló él, aunque retrocedió 1 centímetro. Esta chica me debe dinero, y este es mi portal. Eva sacó su móvil, hizo una llamada rápida y habló con alguien en un tono que no admitía réplicas. Envía a un equipo de seguridad a esta dirección en Vallecas, ahora, y llama a mi abogado personal. Quiero los datos registrales de este edificio antes de que termine la hora. Colgó y miró a Marcos directamente a los ojos. Mi nombre es Eva Valdemar, declaró, y el nombre pareció resonar en toda la calle. Y si vuelve a tocar a esta mujer o a su hijo, o si vuelve a molestarla por una deuda que voy a liquidar en este instante, me encargaré personalmente de que no pueda alquilar ni una plaza de garaje en todo Madrid. ¿Me ha entendido? Marcos, que era un matón de barrio acostumbrado a abusar de los más débiles, se quedó mudo. No era el dinero lo que le asustaba, era el poder absoluto que emanaba de Eva. Balbuceó algo ininteligible y se retiró hacia el interior del portal, desapareciendo en la oscuridad. Yo me quedé allí, temblando, con Leo empezando a llorar por el ruido. Eva se giró hacia mí, y sin decir una palabra, me rodeó con sus brazos. Fue un abrazo breve, pero intenso, donde sentí su fuerza protegiéndome de todo lo malo que me había rodeado durante meses. Nadie volverá a humillarte, Juana, me susurró al oído, y sentí un beso suave en mi sien que me hizo cerrar los ojos. Te lo prometo. Subí a mi casa con las piernas de gelatina. Mientras preparaba la cena para Leo, no podía dejar de pensar en lo que acababa de pasar. Eva me había defendido como nadie lo había hecho nunca.
Había entrado en mi mundo sucio y complicado, y lo había ordenado con un solo gesto. Pero más allá de la gratitud, lo que sentía era un deseo creciente, una necesidad de descubrir qué había detrás de esa armadura de mujer de negocios. De repente recibí un mensaje. No era del banco ni de logística, era de ella. Me he quedado con ganas de decirte algo antes de que ese hombre interrumpiera. Tienes una fuerza que me asusta, Juana, y lo que más me asusta es que me está empezando a importar demasiado lo que pienses de mí. Descansa. Mañana será un gran día. Me senté en el suelo de la cocina, con el móvil contra el pecho, y por primera vez en mi vida sentí que no estaba sola en esta batalla. Pero el miedo seguía ahí, en un rincón de mi mente. ¿Qué pasaría cuando el cuento de hadas se enfrentara a la realidad de dos mundos que nunca deberían haberse cruzado? La mañana siguiente no comenzó con el habitual estruendo de los camiones de basura, sino con una sensación de ingravidez. Me miraba al espejo del baño, el que tiene una grieta que lo atraviesa de esquina a esquina, y apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. No eran solo los 500 euros, ni la promesa de un sueldo. Era el rastro de ese beso en la sien, un gesto que parecía haber quemado la piel hasta llegar al hueso. Mientras vestía a Leo, que hoy parecía más risueño que de costumbre, me sorprendí tarareando una melodía que no recordaba haber escuchado antes. Al bajar, el Mercedes ya estaba allí, pero esta vez el equipo de seguridad que Eva había mencionado anoche también hacía acto de presencia. 2 hombres corpulentos, vestidos con trajes oscuros que gritaban «No te acerques», custodiaban la entrada de mi edificio. Marcos, el casero, estaba sentado en el bar de enfrente con la mirada clavada en sus zapatos, sin atreverse siquiera a levantar la cabeza cuando pasé por su lado. Era una sensación extraña, una mezcla de triunfo y una punzada de ansiedad por lo rápido que se estaba transformando mi realidad. Al entrar en el coche, Eva no estaba. En su lugar, había una nota escrita a mano sobre el asiento de cuero. «Tengo una reunión ineludible en el ministerio, pero te espero en la oficina para comer. He dejado algo para ti en el maletín de la derecha. Úsalo si te sientes cómoda». Abrí el maletín y encontré un dispositivo de última generación y una tarjeta de crédito corporativa a mi nombre. Mis manos temblaban. Todo esto se sentía como un préstamo emocional que no sabía cómo iba a devolver. Pasé la mañana sumergida en el departamento de logística. Mis compañeros, que al principio me miraban con una desconfianza nada disimulada, pues en un lugar así los rumores corren más rápido que los datos de la bolsa, empezaron a relajarse cuando vieron que no me asustaba el trabajo duro. Me pasé 3 horas cuadrando rutas de transporte para una entrega de ayuda humanitaria en el sur de España, un proyecto que la Fundación de Eva gestionaba personalmente. Mi experiencia moviéndome por los barrios menos favorecidos me servía para detectar ineficiencias que los analistas de datos, con sus gráficas perfectas, pasaban por alto. Cerca de las 2 de la tarde, recibí un mensaje de Eva. «Sube a la azotea. Trae a Leo». La azotea del edificio de Valdemar Investments no era un simple tejado. Era un jardín suspendido entre las nubes, con pérgolas cubiertas de jazmín y una piscina de borde infinito que parecía derramarse sobre la Castellana. Allí, en una mesa preparada con un mantel de lino blanco y comida que olía a gloria, estaba ella. Se había quitado la chaqueta del traje y llevaba una camisa de seda blanca, con las mangas remangadas. Se veía menos como una empresaria y más como una mujer real, aunque esa belleza seguía siendo intimidante. «Has tenido una mañana intensa, según me han contado», dijo ella, levantándose para recibirme. Tomó a Leo en brazos con una soltura que me sorprendió. «Parece que has revolucionado el departamento de logística cuestionando los tiempos de entrega en las zonas periféricas. Tienes razón, por cierto. Los algoritmos no cuentan con el tráfico real de los barrios obreros». «Solo he dicho lo que sé», respondí, sentándome y sintiendo la brisa fresca del cielo madrileño. «Eva, esto es demasiado». La comida, la tarjeta, el despacho. Me siento como si estuviera robando la vida de otra persona. Eva dejó a Leo en una trona de diseño que alguien había subido hasta allí y se sentó frente a mí. Me miró con una intensidad que hizo que se me olvidara el hambre. Sus ojos verdes, bajo la luz directa del sol, tenían el color de un bosque profundo. «No estás robando nada, Juana», dijo con voz suave. «Estás ocupando un espacio que te pertenece por derecho propio. La mayoría de la gente aquí tiene miedo de decirme la verdad porque temen por sus bonos anuales. Tú me dices la verdad porque no tienes nada que perder. Eso es lo más valioso que puedo comprar, aunque en realidad no se puede comprar». Comimos en un silencio cómodo, interrumpido solo por los ruiditos de Leo y el zumbido lejano de la ciudad bajo nuestros pies. En un momento dado, mientras compartíamos un postre de chocolate,
Mi mano rozó la suya sobre la mesa. Esta vez, ninguna de las dos retiró la mano. Sus dedos eran largos, finos, y estaban fríos, mientras que los míos estaban ardiendo. Fue un contacto eléctrico, una confesión silenciosa de que lo que estaba pasando entre nosotras iba mucho más allá de un contrato de trabajo o un error telefónico. «Juana», susurró ella, y su nombre en su boca sonaba como una caricia. «Sé que esto es vertiginoso. Sé que venimos de mundos que solo se cruzan en los accidentes, pero desde que recibí ese mensaje tuyo pidiendo leche para tu hijo, no he dejado de pensar en lo sola que debías de sentirte, y me di cuenta de que, a pesar de todo este cristal y todo este oro, yo me sentía exactamente igual». Me quedé sin palabras. La vulnerabilidad de Eva era algo que no esperaba presenciar. La mujer que ayer había humillado a un matón de barrio con una sola mirada, ahora me estaba abriendo una puerta a su soledad. Me incliné hacia ella, sintiendo que la distancia entre nosotras se reducía de forma inevitable. El mundo, con sus facturas, sus miedos y sus prejuicios, parecía haber desaparecido a 50 pisos de altura. «No estás sola ahora», dije, y mi voz sonó más segura de lo que me sentía. «Yo tampoco lo estoy». Fue en ese instante, bajo el cielo infinito de Madrid, cuando Eva se levantó y se acercó a mi silla. Se inclinó hacia mí, y por un segundo, el tiempo se detuvo. Su rostro estaba tan cerca que podía ver la pequeña cicatriz casi invisible cerca de su ceja. El aire estaba cargado de una tensión tan dulce que casi dolía. Justo cuando sus labios estaban a punto de rozar los míos, una revelación que no esperaba brotó de sus labios. «Hay algo que tienes que saber, Juana. Algo sobre por qué tu mensaje llegó a mi número y no al de esa administrativa», dijo, y vi un rastro de duda en sus ojos. No fue solo un error de un dígito. Mi corazón dio un vuelco. El miniclímax emocional se vio interrumpido por una revelación que amenazaba con cambiar la percepción de todo lo que habíamos construido en estas últimas horas. ¿A qué se refería con que no fue solo un error? Antes de que pudiera responder, Eva me tomó suavemente de la barbilla, obligándome a sostenerle la mirada. Si esta historia os está haciendo sentir el mismo vértigo que yo sentía en esa azotea, no olvidéis darle un me gusta y suscribiros al canal. Vuestra compañía es el mejor apoyo para seguir compartiendo este desahogo que me ha cambiado la vida. «Dímelo», supliqué con la respiración entrecortada. «Dime la verdad, Eva». El aire en la azotea se volvió denso, como si el oxígeno hubiera sido reemplazado por una electricidad estática que me erizaba el vello de los brazos. Eva no apartó la mano de mi barbilla. Sus dedos, aunque firmes, temblaban imperceptiblemente. Me miraba con una mezcla de arrepentimiento y una determinación feroz, la misma que imagino que utiliza para cerrar tratos de millones de euros, pero esta vez el activo en juego era mi confianza. Hace 3 años, cuando mi empresa absorbió a la compañía de servicios donde tú trabajabas, ordené una reestructuración masiva, comenzó a explicar, y su voz bajó un tono, volviéndose más íntima. Yo misma supervisé la lista de contactos de emergencia y de administración. Ese número que tú tenías guardado, el de la administrativa, era en realidad un teléfono corporativo que terminó en mis manos cuando decidí que quería un terminal secundario para asuntos que no pasaran por mis secretarios. No fue solo un error tuyo al marcar, Juana. Fue mi negligencia al no dar de baja esa línea o informar a los antiguos empleados del cambio. Me quedé procesando sus palabras. Entonces, el error no era una casualidad cósmica del destino, sino una consecuencia directa de su expansión empresarial. Ella era la dueña de la empresa que me había tenido limpiando pasillos por un sueldo de miseria, y también era, indirectamente, la responsable de que yo tuviera ese número en mi agenda. Entonces, ¿me conocías de antes?, pregunté, sintiendo una punzada de sospecha que intentaba abrirse paso entre la atracción que sentía por ella. «No, en absoluto», respondió ella rápidamente, intensificando el agarre en mi barbilla para que no apartara la mirada. «Solo cuando vi tu mensaje y rastreé el origen para saber si era una estafa, vi que tu nombre figuraba en las antiguas bases de datos de limpieza. Vi tu ficha, Juana. Vi que habías sido despedida injustamente mientras estabas de baja por riesgo en el embarazo. Y sentí una náusea que no había sentido en años. No te traje aquí solo por caridad, te traje porque yo, o al menos mi estructura, te fallamos». La revelación me golpeó como una ola de agua fría. Por un lado, me sentía aliviada de que no fuera un plan retorcido, pero por otro, saber que mi miseria había sido causada por el engranaje de su fortuna me hizo sentir una distancia insalvable. Sin embargo, al mirar sus ojos, no vi a la fría ejecutiva que firma despidos, sino a una mujer que estaba intentando, de la manera más torpe y grandiosa posible, reparar un daño que ni siquiera sabía que había causado. «Eva», susurré, pero ella me interrumpió sellando mis labios con su pulgar.
No digas nada todavía. Sé lo que piensas. Sé que ahora todo esto te parece una compensación, un intento de lavar mi conciencia. Y quizás al principio lo fue. Pero entonces te vi en ese sofá, con Leo en brazos, y la forma en que me desafiaste. Eso no estaba en ninguna ficha personal. Eso fue lo que me hizo quedarme. Eso es lo que me tiene ahora mismo sin poder apartar la vista de ti. La tensión romántica, que había estado contenida como un muelle a punto de saltar, finalmente estalló. Eva acortó la distancia final y me besó. No fue el beso de película que yo esperaba. Fue algo mucho más real, cargado de una urgencia contenida y una suavidad sorprendente. Sus labios sabían a café y a una promesa de seguridad que me hizo flaquear las piernas. Respondí al beso con toda la sed de meses de soledad, de lucha y de miedo. En ese instante, en lo alto de Madrid, con mi hijo durmiendo a pocos metros, el pasado de trabajadora y jefa se disolvió. Solo éramos dos mujeres encontrándose en medio de un caos que ninguna de las dos entendía del todo. Cuando nos separamos, Eva apoyó su frente contra la mía. Respiraba con dificultad, y por primera vez vi que sus mejillas tenían un ligero rubor. La invencible Eva Valdemar estaba nerviosa. «No quiero que seas una empleada más, Juana», dijo en un susurro, «pero tampoco quiero que sientas que me debes nada. El trabajo es tuyo porque eres capaz. Lo que pase entre nosotros, eso es algo que quiero que decidamos paso a paso». «Es difícil no sentir que te debo el mundo, Eva», respondí, acariciando su mejilla con timidez. «Me has sacado de la oscuridad en menos de 48 horas. Tú me has sacado de una cena benéfica aburridísima y de una vida donde nadie me dice la verdad», replicó ella con una sonrisa irónica que me devolvió a la realidad. «Creo que estamos en paz». Bajamos de la azotea tomadas de la mano, pero al llegar a la planta de oficinas, Eva recuperó su compostura profesional de inmediato. Me indicó que siguiera con mis tareas en logística, pero antes de entrar en su despacho, se detuvo y me guiñó un ojo. Esa pequeña grieta en su seriedad fue lo que me mantuvo sonriendo el resto de la tarde. Sin embargo, el destino no iba a permitirnos un camino tan llano. A las 6 de la tarde, cuando me disponía a recoger a Leo para marcharme, vi un revuelo en la zona de recepción. Un hombre de unos 60 años, vestido con un traje que gritaba «viejo dinero», y una expresión de arrogancia que hacía que el casero Marcos pareciera un principiante, entró gritando el nombre de Eva. «Eva, ¿se puede saber qué locura es esta que me han contado sobre una mujer de Vallecas y un bebé en el despacho principal?», bramó el hombre, ignorando a las secretarias que intentaban detenerlo. Era Alberto Valdemar, el padre de Eva y el presidente honorífico del consejo. Al verme allí, con Leo en el cochecito y mi blusa blanca un poco arrugada tras la jornada, se detuvo en seco. Sus ojos me recorrieron con un desprecio tan puro que sentí un escalofrío. «Supongo que tú eres el error del que todo el mundo habla», dijo acercándose a mí con una lentitud amenazante. «Escúchame bien, niña. No sé qué juego estás jugando con mi hija, pero en esta familia no permitimos que los errores se conviertan en parásitos». Justo cuando iba a responderle, la puerta del despacho de Eva se abrió de par en par. La furia que emanaba de ella en ese momento era algo que nunca antes había visto. La atmósfera en la planta 55 cambió de forma instantánea. El aire se volvió gélido, no por el aire acondicionado, sino por la mirada de Eva mientras se interponía entre su padre y yo. Alberto Valdemar, un hombre acostumbrado a que el mundo se inclinara ante su paso, pareció encogerse apenas 1 centímetro ante la presencia de su hija. No era solo la autoridad del cargo lo que Eva proyectaba. Era una protección casi visceral. Una muralla de acero que me rodeaba sin necesidad de tocarme. «Padre, te has equivocado de planta, de tono y de siglo», dijo Eva, y su voz no tembló ni una sola vez. Era un cuchillo afilado, preciso y letal. «Sal de mi despacho ahora mismo antes de que me vea obligada a llamar a seguridad para que escolten al presidente honorífico fuera del edificio. Sabes perfectamente que no me tiembla el pulso. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo, Eva?», rugió Alberto, señalándome con un dedo cargado de un desprecio ancestral. «Los rumores ya están volando. Una empleada de limpieza metida en la logística, un bebé en el área de dirección. Estás tirando por tierra el prestigio de los Valdemar por un capricho. ¿O es que esto es tu nueva forma de rebeldía? Porque te aseguro que este error te va a salir muy caro en el próximo consejo de administración». Eva dio un paso hacia él, invadiendo su espacio personal con una audacia que me dejó sin aliento. Se quedó tan cerca de su rostro que Alberto tuvo que retroceder. «Juana no es un capricho ni es una rebelión», sentenció ella, bajando el volumen de su voz hasta que se convirtió en un susurro peligroso. «Es la única persona en este edificio que ha conseguido resultados reales en logística en las últimas 12 horas sin mirar un gráfico de Excel. Y si tienes algún problema con mi gestión personal, te sugiero que lo plantees en el consejo. Mientras tanto,
Pídele disculpas. Ahora. El silencio que siguió fue absoluto. Las secretarias habían dejado de teclear, los analistas se asomaban por encima de sus mamparas, y yo sentía que la sangre me zumbaba en los oídos. Eva estaba obligando a su padre, el patriarca de la dinastía, a pedirme perdón a mí, una madre soltera de Vallecas. Alberto Valdemar me miró de nuevo, pero esta vez vi algo distinto en sus ojos. Miedo. No miedo a mí, sino miedo a la mujer en la que se había convertido su hija. Sin embargo, el orgullo de un hombre así no se quiebra tan fácilmente. Soltó una carcajada seca, llena de veneno, y se dio la vuelta sin decir una palabra más, encaminándose hacia el ascensor privado. Antes de que las puertas se cerraran, lanzó una última mirada sobre nosotros que prometía tormenta. Eva permaneció inmóvil hasta que el pitido del ascensor indicó que su padre se había ido. Entonces, sus hombros cayeron ligeramente y dejó escapar un suspiro largo. Se giró hacia mí, y la furia de sus ojos desapareció para ser reemplazada por una preocupación genuina. «Siento mucho que hayas tenido que pasar por eso, Juana», dijo, acercándose y poniendo una mano suave sobre mi brazo. «Mi padre es un vestigio de un mundo que ya no debería existir. No dejes que sus palabras te afecten. No tiene ningún poder real sobre ti, ni sobre tu puesto». «Eva, esto se está saliendo de control», respondí, sintiendo que el temblor de mis manos empezaba a ser incontrolable. Él tiene razón en algo. Los rumores. Todo el mundo nos mira. He pasado de no tener para leche a estar en el centro de una guerra familiar. No quiero ser la causa de que pierdas tu puesto o tu relación con tu familia. Mi relación con mi padre se rompió hace mucho tiempo por razones que no tienen nada que ver contigo, confesó ella, guiándome de vuelta al interior de su despacho y cerrando la puerta tras nosotras. Y en cuanto a mi puesto, yo soy esta empresa. Si ellos quieren guerra, les daré una que no olvidarán. Pero no voy a permitir que te asusten. No otra vez. Se sentó en el borde de su escritorio y me indicó que me acercara. Me quedé de pie frente a ella, rodeada por el lujo silencioso de la oficina, sintiendo que mi vida se había convertido en un guión de cine que yo no sabía interpretar. Eva me tomó de las manos y tiró suavemente de mí hasta que quedé entre sus piernas. La cercanía volvió a encender esa chispa que el enfrentamiento con su padre había enfriado. «Escucha», murmuró, mirándome a los ojos. «Esta noche no quiero que vuelvas a tu piso. El equipo de seguridad dice que hay periodistas merodeando por Vallecas. Alguien ha filtrado que la multimillonaria misteriosa estuvo allí anoche. No vas a estar segura, ni tú ni Leo». «¿Y a dónde voy a ir?», pregunté, asustada por la rapidez con la que las cosas escalaban. «No tengo otro sitio. Vendrás conmigo, a mi casa», dijo con una sencillez que me estremeció. «Es un lugar seguro, privado y, sobre todo, es el lugar donde quiero que estés. No como una empleada, ni como una protegida. Quiero que estemos juntas, lejos de todo este ruido, aunque sea solo por unas horas». El corazón me dio un vuelco. Ir a su casa significaba cruzar una línea de la que no habría retorno. Significaba dejar atrás definitivamente la seguridad de mi anonimato y sumergirme en su mundo de lleno. Miré a Leo, que dormía plácidamente ajeno a las amenazas de los Valdemar, y luego miré a Eva. Vi la soledad en su mirada, la misma que me había confesado en la azotea, y supe que no podía dejarla sola en esta batalla que ella había decidido luchar por mí. «Está bien», acepté en un susurro. «Vamos». El trayecto hacia su residencia en la zona de Puerta de Hierro fue silencioso. Madrid desfilaba tras los cristales tintados como una ciudad extraña, una que ya no me pertenecía pero en la que todavía no terminaba de encajar. Al llegar a la villa, una construcción moderna de líneas puras y grandes ventanales, rodeada de un jardín impecable, sentí que entraba en un santuario. Eva me ayudó con las cosas de Leo y nos condujo al interior. La casa era cálida, mucho más de lo que esperaba. Había libros por todas partes, arte contemporáneo y una iluminación suave que invitaba a la calma. Mientras yo instalaba a Leo en una habitación de invitados que parecía sacada de un hotel de 5 estrellas, Eva desapareció un momento. Cuando volví al salón, ella estaba allí, con 2 copas de vino y la luz de la ciudad brillando al fondo. Se había despojado de los zapatos y de la seriedad del despacho. «Bienvenida a mi refugio, Juana», dijo, ofreciéndome una copa. «Aquí no hay consejos de administración, ni padres autoritarios, ni errores de un dígito. Solo estamos nosotras». Me acerqué a ella, sintiendo que el peso de los últimos 2 días empezaba a desvanecerse bajo la calidez de su hogar. La tensión romántica que nos había perseguido desde el primer mensaje estaba allí, vibrando en el aire, más fuerte que nunca. Sabía que esa noche cambiaría todo lo que yo creía saber sobre el amor y el poder. El salón de Eva era un remanso de paz,
que contrastaba violentamente con el caos de las oficinas y la agresividad de su padre. Las luces indirectas bañaban las paredes de un tono miel, y a través de los enormes ventanales, Madrid parecía una maqueta de cristal y neones lejanos. Me senté en el sofá de terciopelo azul noche, sintiendo que me hundía en una comodidad que mi cuerpo, acostumbrado a los muelles gastados de mi colchón en Vallecas, tardaba en reconocer. El vino era suave, con un sabor a frutos rojos que me acariciaba la garganta, ayudándome a soltar la tensión que llevaba acumulada en los hombros. Eva no se sentó en el otro extremo del sofá, se sentó cerca, lo suficiente para que su rodilla rozara la mía. Se había soltado el pelo, y las ondas oscuras le caían sobre los hombros, dándole un aspecto mucho más joven y vulnerable. En ese momento, sin el traje de chaqueta ni la mesa de despacho de por medio, la diferencia de edad y de clase social parecía una anécdota irrelevante frente a la atracción magnética que nos unía. A veces me pregunto si todo esto no es una simulación, confesé, mirando mi copa. Hace 48 horas estaba contando céntimos para un bote de leche, y ahora estoy en una mansión bebiendo un vino que probablemente cuesta más que mis estudios. Me da miedo despertarme y ver que sigo en mi salón, con el móvil roto, y Leo llorando de hambre. Eva dejó su copa sobre la mesa de centro y me tomó la mano. Sus dedos estaban cálidos ahora, y su piel era tan suave que me producía escalofríos. Si es un sueño, estamos las dos en él, dijo con una voz profunda que vibraba en el aire. Pero te aseguro que es real, Juana, tan real como el hecho de que mi padre está moviendo hilos para intentar desacreditarme, y tan real como lo que siento cuando te tengo cerca. Me giré hacia ella, buscando sus ojos en la penumbra. La honestidad de sus palabras me desarmaba. No había rastro de la mujer de negocios que calculaba riesgos. Solo estaba Eva, la mujer que se había sentido sola en un palacio de cristal hasta que un mensaje equivocado le devolvió la humanidad. ¿Por qué yo?, susurré, y la pregunta llevaba meses, quizás años de inseguridad acumulada. Podrías tener a cualquier mujer, a alguien con tu cultura, con tus viajes, con tu mundo. Yo solo soy, yo. Eva se acercó más, rodeándome la cintura con un brazo mientras con la otra mano me acariciaba la mejilla. Su pulgar recorrió mi labio inferior con una lentitud desesperante que me hizo entreabrir la boca. Precisamente por eso, respondió ella, y su aliento rozaba mis labios, porque no eres como nadie de mi mundo, porque tienes una verdad que no se puede fingir. La mayoría de la gente a mi alrededor es como un escaparate, brillante por fuera, pero vacío por dentro. Tú eres fuego, Juana, tienes una fuerza que me hace sentir viva, que me saca de mi letargo. No me importa de dónde vengas, me importa hacia dónde vamos juntas. La tensión romántica alcanzó un punto de no retorno. Ya no había dudas, ni miedos, ni logística que valiera. Eva acortó la mínima distancia que quedaba y me besó. Esta vez no fue un encuentro breve como en la azotea, fue un beso profundo, cargado de un deseo contenido que parecía haber estado esperando años para liberarse. Sentí sus manos en mi espalda, atrayéndome hacia ella con una urgencia que me hizo soltar un pequeño gemido de sorpresa y placer. El mundo exterior, con sus críticas y sus prejuicios, se desintegró por completo. Solo existía el sabor de su boca y la suavidad de su piel contra la mía. Poco a poco, el beso se volvió más intenso, una conversación sin palabras donde nos contábamos todo lo que no nos habíamos atrevido a decir. Eva me guió suavemente hacia su dormitorio, un espacio amplio y minimalista, donde la luz de la luna entraba por el ventanal, iluminando la cama de sábanas de seda gris. Todo lo que ocurrió después fue una danza de descubrimientos, de silencios cargados de significado y de caricias que borraban las cicatrices de nuestras vidas pasadas. No hubo descripciones gráficas, solo la sensación de una entrega absoluta. El tacto de su piel contra la mía, la forma en que su respiración se acompasaba con la mía y la certeza de que, en esa habitación, no existían las jerarquías. Éramos simplemente dos mujeres reconociéndose en la oscuridad, encontrando refugio la una en la otra. El tiempo pareció detenerse, y por primera vez en mi vida adulta, me sentí verdaderamente deseada, no por lo que podía ofrecer o por mi situación, sino por quién era yo en esencia. A la mañana siguiente, desperté con el primer rayo de sol filtrándose por las cortinas. Eva estaba a mi lado, todavía dormida, con una expresión de paz que me hizo sonreír. Me quedé observándola unos minutos, maravillada por la suerte que había tenido. Sin embargo, al mirar mi teléfono, que estaba sobre la mesilla, vi una serie de notificaciones que me devolvieron a la realidad de golpe. Varios periódicos digitales habían publicado fotos mías entrando en el coche de Eva el primer día, y otras de ella en mi portal de Vallecas. Los titulares eran crueles. La nueva protegida de Eva Valdemar, el escándalo que sacude el Consejo. De la limpieza al ático, el extraño ascenso de una desconocida.
Pero lo peor no eran los titulares, sino un correo electrónico que me había llegado a mi nueva cuenta corporativa. Era de un remitente anónimo, pero el contenido era devastador. Adjuntaba una serie de fotografías de mi pasado, de cuando era muy joven y tuve que tomar decisiones desesperadas para sobrevivir antes de tener a Leo. Decisiones de las que no me sentía orgullosa y que esperaba haber dejado atrás para siempre. El mensaje era corto. Si no te alejas de ella ahora mismo, estas fotos estarán en la mesa de todos los informativos esta noche. Tú decides si quieres hundir a Eva con tu pasado. Sentí que el frío volvía a mi cuerpo, una sensación de náusea que me obligó a sentarme en el borde de la cama. El paraíso que habíamos construido esa noche se veía amenazado por las sombras que siempre parecen perseguir a quienes intentan escapar de su destino. Miré a Eva, que empezaba a despertarse, y sentí una punzada de dolor en el pecho. ¿Cómo podía protegerla a ella de mi propia historia? Si este giro en mi historia os ha dejado con el corazón en un puño tanto como a mí en aquel momento, os pido que me regaléis un me gusta y os unáis a esta comunidad suscribiéndoos. Sentir vuestro apoyo me da el valor para contar la parte más difícil de esta aventura que empezó con un mensaje por error. El aire cálido de la habitación, que hace apenas unos minutos me parecía un abrazo, se volvió irrespirable. Miraba la pantalla de mi teléfono con una fijeza hipnótica, sintiendo que cada píxel de esas fotos antiguas era un clavo que cerraba el ataúd de mi nueva vida. Eran imágenes de una Juana que ya no existía, una joven que, antes de Leo, antes de madurar a base de golpes, había aceptado trabajos de acompañante en fiestas privadas para poder pagar el tratamiento médico de mi madre. Nada ilegal, nada de lo que una ley pudiera culparme, pero sí lo suficiente para que la prensa sensacionalista y el entorno aristocrático de los Valdemar me descuartizaran viva. Eva se removió entre las sábanas de seda y abrió los ojos. Al verme sentada en el borde de la cama, con la espalda rígida y el teléfono temblando en mis manos, su expresión de somnolencia desapareció en un parpadeo. Se incorporó con esa agilidad mental que la caracterizaba, envolviéndose en una bata de seda negra. «¿Juana? ¿Qué pasa?», preguntó, acercándose y poniendo una mano en mi hombro. Su tacto, que anoche me había llevado al cielo, ahora me quemaba por la culpa. «Estás pálida. ¿Es Leo? ¿Le ha pasado algo al niño?» «Leo está bien», logré decir con un hilo de voz. «Pero nosotros no lo estamos, Eva. Mira esto». Le alargué el teléfono. Vi cómo sus ojos verdes recorrían los titulares degradantes y, finalmente, el correo electrónico anónimo. El silencio que se hizo en la habitación fue más aterrador que cualquier grito. Eva se quedó petrificada, analizando las fotos con una frialdad profesional que me asustó. Durante un segundo eterno, temí que me mirara con el mismo desprecio que su padre. Temí que viera en mí a la impostora que el mundo decía que era. «Esto es obra de mi padre», sentenció ella, dejando el móvil sobre la cama con una calma que me resultó inquietante. Solo él tiene los recursos para escarbar en el pasado de alguien con tanta rapidez y tan poca ética. Es su forma de decirme que tiene el dedo sobre el botón de autodestrucción de mi carrera. «Eva, tienes que alejarte de mí», dije, levantándome y empezando a recoger mi ropa del suelo con movimientos erráticos. «Si esas fotos salen a la luz, tu reputación se hundirá. El Consejo de Administración te quitará la presidencia. No puedes permitir que una chica de Vallecas con un pasado complicado destruya todo lo que has construido». Eva se levantó también y se plantó frente a mí, impidiéndome seguir vistiéndome. Sus ojos ardían con una mezcla de rabia y una determinación absoluta. «¿De verdad crees que me importa lo que hicieras para sobrevivir antes de conocerme?», preguntó, y su voz resonó en las paredes desnudas del dormitorio. «¿Crees que yo he llegado a donde estoy sin mancharme las manos de alguna manera? La única diferencia es que mis pecados se llaman ingeniería financiera y los tuyos se llaman supervivencia. No voy a dejar que me chantajeen con tu vida. No es solo tu vida, es la mía», grité, sintiendo que las lágrimas empezaban a desbordarse. «Van a humillarme públicamente. Van a decir que soy una aprovechada, que te he seducido para sacarte el dinero. ¿Qué pasará con Leo cuando crezca y vea estas cosas en Internet? Eva, no puedo más. Mi vida ya era difícil, pero al menos era privada». Eva me tomó por los hombros y me obligó a mirarla. Su fuerza era física y emocional, un ancla en medio de la tormenta que me estaba tragando. «Juana, escúchame bien. Si te vas ahora, él gana. Si te escondes, le das la razón. Mi padre piensa que eres mi debilidad, pero no sabe que eres mi fuerza. Me ha amenazado con hundirme, pero se olvida de que yo soy la que controla el flujo de capital de esta familia. Si él quiere publicar esas fotos, que lo haga. Pero antes de que el primer informativo empiece,
Yo habré vaciado las cuentas de la fundación que sostiene su estilo de vida, y habré filtrado sus propios trapos sucios, que te aseguro que son mucho más oscuros que los tuyos. ¿Vas a ir a la guerra contra tu propio padre por mí?, pregunté incrédula. Voy a ir a la guerra por nosotras, corrigió ella, suavizando el tono y acunando mi rostro entre sus manos. No eres un error de un dígito, Juana. Eres lo único real que me ha pasado en 10 años. No voy a dejarte ir por miedo a unos titulares de prensa. Pasamos el resto de la mañana en un estado de sitio emocional. Eva se puso al mando de su equipo de crisis, pero no de la forma habitual. Llamó a su abogado personal y a una agencia de comunicación de primer nivel, no para ocultar la verdad, sino para prepararse para contarla en sus propios términos. Mientras tanto, yo me refugié en la habitación de Leo, viéndolo jugar con un peluche caro que Eva le había comprado. Me sentía pequeña, como una pieza de ajedrez en una partida de gigantes, pero la seguridad que Eva irradiaba empezaba a filtrarse en mí. A mediodía, recibimos una llamada de la recepción de la urbanización. Alberto Valdemar estaba en la puerta, exigiendo entrar. Eva me miró y vi un destello de desafío en sus ojos. «Es hora de terminar con esto», dijo ella, poniéndose sus zapatos de tacón y recuperando su armadura de empresaria. «Quédate aquí con Leo. No dejes que te vea vulnerable». «No», respondí, poniéndome de pie. «Voy a bajar contigo. Si quiere destruirme, que lo haga mirándome a la cara. Ya no tengo miedo de ser quien soy». Bajamos juntas las escaleras de mármol. Alberto Valdemar entró en el salón como si fuera el dueño del lugar, pero se detuvo al vernos aparecer unidas, con las manos entrelazadas. Su rostro, surcado por las arrugas de la amargura, se contrajo en un gesto de asco. «Veo que la cortesana ha decidido quedarse a desayunar», dijo con una voz que destilaba veneno. «Eva, tienes exactamente 1 hora para firmar tu dimisión voluntaria alegando motivos personales. Si no lo haces, la prensa recibirá el dossier completo sobre tu amiga. No creo que los inversores internacionales vean con buenos ojos que la CEO de Valdemar Investments mantenga a una mujer con semejante historial». Eva se soltó de mi mano, pero solo para caminar hacia la mesa donde había dejado su portátil. Tecleó algo con rapidez, y luego giró la pantalla hacia su padre. «Hecho», dijo ella con una sonrisa gélida. «Acabo de enviar un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero no es mi dimisión, padre. Es el anuncio de que Valdemar Investments absorbe la totalidad de tus acciones preferentes, debido a la cláusula de comportamiento ético que tú mismo redactaste hace 20 años. He adjuntado las pruebas de que has usado fondos de la empresa para contratar a detectives privados y realizar chantajes personales. Estás fuera del consejo, estás fuera de la empresa. Y si publicas una sola de esas fotos, la denuncia por extorsión será lo menos que te pase». Alberto se puso lívido. Sus manos empezaron a temblar mientras miraba la pantalla. No esperaba que su hija llegara tan lejos. No esperaba que Eva estuviera dispuesta a quemar los cimientos de la familia para protegerme. «Me has destruido por una cualquiera», balbuceó él, buscando un apoyo en el aire. «Te has destruido tú solo por no entender que el poder no sirve de nada si no tienes a nadie a quien valga la pena proteger», replicó Eva, señalando la puerta. «Vete, y no vuelvas a acercarte a mi familia». Cuando Alberto salió de la casa, derrotado y viejo, el silencio que quedó no fue de victoria, sino de alivio pesado. Eva se giró hacia mí y vi que sus ojos estaban empañados. Se derrumbó en mis brazos, y por primera vez fui yo quien la sostuvo a ella. El eco de la puerta cerrándose tras Alberto Valdemar resonó en el gran salón como el final de una era. Eva seguía apoyada en mí, con el rostro escondido en mi cuello, y pude sentir cómo su cuerpo, que durante días había sido una columna de mármol y mando, se estremecía con una vulnerabilidad que me partía el alma. La solidez de su imperio, los millones, las torres de cristal. En ese momento, nada de eso importaba. Ella era solo una mujer que acababa de romper el último vínculo tóxico con su pasado para salvarme a mí, y yo era la única que podía sostener los pedazos de su corazón. «Ya está, Eva, ya pasó», le susurré, acariciando su espalda mientras la guiaba hacia el sofá. Nos sentamos juntas, rodeadas por el lujo silencioso de su refugio, pero el aire se sentía distinto. La victoria tenía un sabor agridulce. Eva se separó un poco y se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. El silencio de la casa, que antes me parecía elegante, ahora se sentía pesado, como si las paredes estuvieran asimilando el terremoto que acababa de ocurrir. «He quemado los puentes, Juana», dijo con voz ronca. «No hay vuelta atrás. Mañana la bolsa abrirá, y mi nombre estará en boca de todos. No por mis logros, sino por la guerra civil que he desatado en mi propia familia. El Consejo de Administración va a intentar devorarme viva.
He usado cláusulas legales que nadie se atreve a tocar para apartar a mi padre, y eso me convierte en un blanco para todos los que temen que haga lo mismo con ellos. Lo has hecho por mí, dije, sintiendo de nuevo el peso de la responsabilidad. Eva, me siento tan pequeña ante todo esto. Siento que he traído el caos a tu vida perfecta. Ese mensaje de texto que envié. Ojalá nunca hubiera pulsado enviar si sabía que te iba a costar tanto. Eva me tomó de las manos, apretándolas con una fuerza que me hizo mirarla fijamente. Sus ojos verdes habían recuperado esa chispa de determinación, pero con una capa de ternura que antes no existía. No digas eso nunca, me reprendió suavemente. Mi vida no era perfecta, era estéril. Estaba rodeada de gente que me sonreía por interés y de un padre que me veía como una extensión de su ego. Tú me has dado algo real por lo que luchar. Por primera vez en mi vida, no estoy protegiendo un margen de beneficios. Estoy protegiendo a mi familia, a ti y a Leo. Eso vale más que cualquier acción preferente. Me quedé en silencio, procesando la palabra familia. En 48 horas, habíamos pasado de ser desconocidas unidas por una equivocación a formar un frente unido contra el mundo. Pero la realidad seguía ahí fuera, y el chantaje de Alberto no era la única amenaza. Las fotos seguían existiendo, y el odio de un hombre derrotado podía ser más peligroso que el de uno en el poder. Pasamos la tarde en una especie de limbo. Eva seguía colgada al teléfono, coordinando con su equipo de relaciones públicas una estrategia de transparencia radical. Decidió que, en lugar de esperar a que las fotos se filtraran, ella misma concedería una entrevista personal esa noche en un programa de máxima audiencia. No para hablar de negocios, sino para presentarme oficialmente como su pareja y hablar sobre la realidad de las mujeres que, como yo, luchan cada día en los márgenes de la sociedad. Es una apuesta arriesgada, Eva, le advertí mientras la ayudaba a elegir un vestido para la entrevista. Te van a preguntar de todo, van a querer saber sobre mi pasado, sobre cómo nos conocimos. Que pregunten, replicó ella, poniéndose unos pendientes de perlas con una calma sobrenatural. La verdad es nuestra mejor defensa. Vamos a contar que me enviaste un mensaje por error porque tu hijo no tenía leche. Vamos a contar que la empresa que yo dirigía te despidió injustamente. Vamos a ponerle rostro a la estadística. Si quieren juzgarnos, que lo hagan viendo la verdad a la cara. A las 8 de la tarde, el equipo de maquillaje y peluquería llegó a la casa. Yo observaba desde un rincón, sintiéndome como una espectadora en la construcción de un mito. Eva se veía radiante, una guerrera de seda y acero. Antes de salir hacia el plató de televisión, se acercó a mí y me dio un beso suave en los labios. Un beso que sabía a despedida temporal y a promesa eterna. Quédate con Leo. Mira la televisión, me dijo. Hoy el mundo va a saber quién es la mujer que me ha devuelto el alma. Me quedé sola en la inmensa casa, con Leo durmiendo en la habitación de al lado. Encendí la televisión y esperé con el corazón en la mano. Cuando Eva apareció en pantalla, el plató pareció iluminarse. El presentador, un hombre conocido por su agudeza, empezó con preguntas directas, casi agresivas, pero Eva no se inmutó. Habló con una elocuencia que me hizo llorar, defendiendo mi honor, mi derecho a haber sobrevivido como pude, y denunciando la hipocresía de una élite que se escandaliza por la pobreza, pero no hace nada por remediarla. Juana no es una protegida, dijo Eva a cámara, mirando directamente a los ojos de millones de espectadores. Es la mujer más valiente que he conocido. Y si este país no está preparado para que una empresaria ame a una mujer que ha luchado desde abajo, entonces este país tiene un problema, no yo. El impacto fue inmediato. Mi teléfono, que había estado en silencio desde que bloqueé a los desconocidos, empezó a recibir notificaciones, pero esta vez no eran insultos ni amenazas. Eran mensajes de mujeres de toda España que se sentían identificadas, madres solteras que habían pasado por lo mismo, trabajadoras que habían sido invisibles. La etiqueta, el error de Juana, empezó a hacerse viral, transformando el insulto en un símbolo de resistencia. Sin embargo, justo cuando sentía que la marea estaba cambiando a nuestro favor, escuché un ruido extraño en el jardín de la casa, un crujido de ramas y un destello de luz que no provenía de las farolas. Me asomé a la ventana con cautela, sintiendo que el pánico volvía a cerrarme la garganta. El equipo de seguridad de Eva estaba en la puerta principal, pero la casa era inmensa, y los muros, aunque altos, no eran infranqueables para alguien lo suficientemente desesperado. Vi una figura moviéndose entre las sombras de los árboles, acercándose a la cristalera del salón. Mi primer instinto fue correr hacia la habitación de Leo. Lo cogí en brazos, sintiendo su calorcito contra mi pecho, y me encerré en el baño, que tenía una cerradura reforzada. Mi respiración era errática, un sonido sordo en medio del silencio aterrador de la mansión.
¿Era mi pasado volviendo a por mí? ¿Era un enviado de Alberto? O peor aún, ¿era alguien que quería usarme para herir a Eva ahora que era más vulnerable que nunca? Saqué el teléfono y marqué el número de Eva, sabiendo que seguía en directo, pero con la esperanza de que alguien de su equipo lo cogiera. Mientras escuchaba el tono de llamada, un golpe seco resonó contra el cristal del salón, seguido por el sonido de una alarma que empezó a aullar en toda la propiedad. El sonido de la alarma era un grito electrónico ensordecedor que rebotaba en las paredes de mármol del cuarto de baño, convirtiendo el espacio en una caja de resonancia de puro pánico. Leo, asustado por el estruendo y por la tensión que emanaba de mi cuerpo, empezó a llorar con una fuerza desgarradora. Yo lo apretaba contra mi pecho, sentada en el suelo frío, con la espalda pegada a la puerta y el corazón martilleando tan fuerte que sentía que se me iba a romper una costilla. En una mano sostenía el teléfono, que seguía emitiendo ese tono de llamada inútil, mientras Eva, a kilómetros de distancia, terminaba de dar la entrevista que debía habernos salvado. «Shh, mi vida, ya está, mamá está aquí», le susurraba a Leo, aunque mi voz era un hilo quebradizo. «No pasa nada, solo es ruido». Escuché pasos pesados en el salón. No eran los pasos medidos y profesionales de los escoltas de Eva. Eran pasos erráticos, pesados, el sonido de alguien que se movía con una urgencia violenta. Un cristal se hizo añicos y el viento de la noche madrileña empezó a silbar por el hueco roto, mezclándose con el aullido de la sirena. Alguien estaba dentro de la casa. El miedo que sentí en ese momento no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No era el miedo a la pobreza ni a la humillación. Era el miedo animal de una madre que siente que su cachorro está en peligro de muerte. De repente, los pasos se detuvieron justo al otro lado de la puerta del baño. El silencio que siguió fue más aterrador que el estruendo de la alarma. Sostuve la respiración, con las manos temblando tanto que el móvil resbaló por las baldosas. «¡Juana!», gritó una voz desde el otro lado. Era una voz que conocía, pero que sonaba distorsionada por la rabia y quizás por el alcohol. No era Alberto Valdemar, era Marcos, mi antiguo casero de Vallecas. No sé cómo se había enterado de la dirección, o quién le había pagado para llegar hasta aquí, pero su presencia en medio de esa mansión de lujo era como una mancha de grasa en una sábana de seda. «Abre la puerta, maldita aprovechada», rugió, golpeando la madera con el puño. «Por tu culpa me han echado de mi barrio. Los hombres de esa mujer me han quitado todo. Creen que pueden pisarme porque tienen dinero, pero tú vas a pagar por lo que me han hecho». Comprendí que la limpieza que Eva había hecho en mi bloque para protegerme había tenido consecuencias. Marcos, un hombre ruin que vivía de abusar de los más pobres, se había visto acorralado por el poder legal y financiero de los Valdemar, y en su lógica retorcida, yo era el eslabón débil donde podía descargar su odio. «¡Vete, Marcos!», grité, tratando de sonar más valiente de lo que era. «La policía está en camino. Los de seguridad te van a pillar. Que vengan», chilló él, y escuché cómo intentaba forzar la manilla. «Antes de que lleguen te voy a quitar esa cara de niña rica que se te ha puesto». En ese momento la puerta vibró bajo un impacto brutal. Marcos estaba intentando echarla abajo. Abracé a Leo con todas mis fuerzas, escondiendo su cabecita bajo mi blusa, y cerré los ojos esperando lo peor. Pero entonces, el sonido de la alarma se vio superado por otro ruido, el frenazo violento de varios coches sobre la grava del jardín y el estruendo de voces autoritarias. «¡Manos arriba! ¡Seguridad!», se escuchó un grito desde el salón. Hubo un forcejeo breve, un grito de dolor de Marcos, y el sonido de un cuerpo siendo inmovilizado contra el suelo. Me quedé petrificada, sin atreverme a moverme, hasta que escuché una voz que me devolvió el alma al cuerpo. «Juana, Juana, por favor, dime que estás ahí». Era Eva, había llegado. No sé cómo se las había arreglado para salir del plató de televisión y cruzar Madrid en tiempo récord, pero estaba allí. Abrí la cerradura con dedos torpes y la puerta se abrió de golpe. Eva estaba despeinada, con el vestido de seda arrugado y los ojos inyectados en sangre por el miedo. Al vernos a Leo y a mí acurrucados en el suelo, se dejó caer de rodillas y nos rodeó a los dos con sus brazos, sollozando sin control. «Estáis bien, repetía una y otra vez, besándome la frente, las manos, las mejillas. «Lo siento tanto, Juana. Pensé que estaríais seguros aquí. Nunca me perdonaría si os hubiera pasado algo». «Estamos bien, Eva», logré decir, aunque las lágrimas no dejaban de caer. «Estamos bien gracias a ti». Nos quedamos allí, en el suelo del baño, los tres formando un nudo de carne y alivio, mientras la policía se llevaba a un Marcos esposado que seguía gritando improperios. El equipo de seguridad de Eva, avergonzado por haber permitido que alguien se colara por el punto ciego del jardín trasero, se movía por la casa asegurando cada esquina.
Cuando finalmente logramos calmarnos y nos trasladamos al salón, Eva no se separó de mí ni un centímetro. Me cubrió con una manta y me preparó un té con las manos aún temblorosas. A pesar del desastre, de la ventana rota y de la intrusión, había una calma nueva en ella. La entrevista había sido un éxito rotundo, pero para ella, el único éxito que importaba era que nosotros estuviéramos a salvo. «Esto termina hoy, Juana», dijo con una firmeza que me asustó un poco. «No solo por Marcos o por mi padre. Mañana vamos a mudarnos de forma temporal. Tengo una propiedad en la costa, en un lugar donde nadie nos conoce. Necesitamos tiempo para respirar, lejos de las cámaras y de los fantasmas. La empresa puede funcionar sin mí unas semanas. ¿Vas a dejarlo todo por un tiempo? ¿Ahora que tienes el control?», pregunté sorprendida por su renuncia. Lo que tengo ahora es la certeza de que nada de ese cristal vale la vida que hemos empezado a construir», respondió ella, sentándose a mi lado y entrelazando sus dedos con los míos. «Aquel mensaje de texto que me enviaste por error pedía leche de fórmula, pero lo que en realidad me diste fue un propósito. No voy a dejar que el mundo nos lo robe». Aquella noche, mientras dormíamos las dos en su cama, con Leo en una cuna junto a nosotras, sentí que el círculo se estaba cerrando. Habíamos sobrevivido a la pobreza, al escándalo, al chantaje y a la violencia. Pero mientras la observaba dormir, me di cuenta de que el mayor desafío no era lo que venía de fuera, sino aprender a vivir con este amor que quemaba tanto como dolía. Por cierto, si habéis llegado hasta aquí y os habéis emocionado con este rescate tanto como yo al vivirlo, dadle a me gusta y suscribiros. Vuestro apoyo es el motor que me permite seguir compartiendo esta historia que todavía tiene un capítulo final que os va a sorprender. El amanecer en la costa malagueña tenía un color que yo no sabía que existía. No era el naranja sucio que se filtra entre los bloques de Vallecas, ni el azul gélido de los rascacielos de la Castellana. Era un tono melocotón, suave y limpio, que parecía lamer la orilla del Mediterráneo justo debajo de la terraza de la casa de Eva. Habían pasado 2 semanas desde el incidente con Marcos y la tormenta mediática que siguió a su entrevista. Aquí, con el sonido de las olas como único despertador, el miedo empezaba a sentirse como una prenda de ropa vieja que ya no me servía. Eva apareció en la terraza con 2 tazas de café y esa sonrisa relajada que solo le salía cuando estábamos a solas. Llevaba un vestido de lino blanco, sencillo, y caminaba descalza sobre la madera tratada. Se sentó a mi lado y contemplamos juntas cómo el sol terminaba de reclamar el horizonte. Leo gateaba sobre una manta en el suelo, intentando atrapar un rayo de luz con sus manos regordetas. «El Consejo de Administración ha capitulado», dijo ella, rompiendo el silencio con una voz que ya no tenía rastro de la tensión de Madrid. «Han aceptado mis condiciones. Mantengo la presidencia, pero con un comité ejecutivo que yo misma he nombrado. Mi padre ha aceptado un retiro dorado en Suiza, a cambio de no enfrentar cargos por extorsión. Se acabó, Juana. Hemos ganado. A veces me cuesta creerlo», respondí, rodeando la taza caliente con mis manos. «A veces espero que alguien aparezca para decirme que todo esto ha sido un error de logística, que no pertenezco aquí». Eva dejó su café y se giró hacia mí, tomándome la barbilla para que la mirara directamente a los ojos, esos ojos verdes que ahora eran mi brújula y mi refugio. «Perteneces exactamente a donde tú quieras estar», sentenció con firmeza. «No eres la chica del mensaje, ni la madre soltera que necesitaba ayuda. Eres la mujer que me enseñó que el poder no es tener dinero, sino tener la libertad de elegir a quién amar y a quién proteger. Has hecho más por mi felicidad en 15 días que yo en toda mi carrera profesional». Nos besamos bajo la luz naciente, un beso que ya no sabía a urgencia ni a miedo, sino a una paz profunda y establecida. Me di cuenta de que el error inicial, ese dedo que pulsó el número equivocado en una noche de desesperación, no había sido un fallo del destino, sino su mayor acierto. La vida tiene formas extrañas de equilibrar la balanza, y a veces, para encontrar el tesoro, tienes que llegar al fondo absoluto del pozo. «Tengo algo para ti», dijo ella, sacando un pequeño sobre del bolsillo de su vestido. «No es dinero, ni es un contrato de trabajo. Es algo que quería darte desde que llegamos aquí». Abrí el sobre con curiosidad. Dentro había una escritura de propiedad y una carta de admisión. Eva había comprado el antiguo edificio de servicios donde yo solía trabajar en Madrid, pero no para seguir con el negocio de limpieza. Lo había transformado legalmente en una fundación gestionada por una cooperativa de mujeres. «Se llama El 8 y el 9», explicó con una sonrisa traviesa, haciendo referencia al error del número. «Quiero que tú seas la directora, Juana. Nadie mejor que tú para gestionar un lugar que ofrezca formación, guardería gratuita y empleos dignos a mujeres que están pasando por lo que tú pasaste. Es tu proyecto. Yo solo he puesto el capital. Tú pondrás el alma».
Me quedé sin palabras, con las lágrimas empañando mi visión. No me estaba regalando un lujo, me estaba devolviendo la dignidad y dándome las herramientas para que ninguna otra mujer tuviera que mandar un mensaje desesperado a un extraño a las 3 de la mañana. Me arrojé a sus brazos, sollozando de alegría, sintiendo que por fin el círculo de mi vida se cerraba de la forma más hermosa posible. Aquella tarde, mientras paseábamos por la playa con Leo, sentí que el peso de mi pasado se disolvía en la salitre del mar. Ya no era la Juana que se escondía de los caseros, ni la que temía el futuro. Era una mujer amada, respetada y, sobre todo, capaz. Eva me miraba caminar con el niño, y yo sabía que ella sentía lo mismo, que en medio de toda su fortuna, yo era su posesión más valiosa, no porque me tuviera, sino porque habíamos elegido quedarnos. La historia que empezó con un bote de leche vacío terminó con un horizonte lleno de posibilidades. A veces, la vida te quita todo para ver de qué estás hecha, y a veces te pone en el camino a la persona que te ayudará a reconstruirte. Eva y yo no éramos solo dos mujeres de mundos distintos. Éramos el puente que unía esos mundos con la fuerza del amor sáfico más puro y valiente que jamás imaginé sentir. El eco de mis propias palabras parecía flotar sobre el agua mansa del Mediterráneo mientras el sol terminaba de hundirse, dejando un rastro de púrpura y oro sobre las olas. Eva se acercó por detrás y me rodeó la cintura con sus brazos, apoyando la barbilla en mi hombro. Leo ya dormía en el interior de la casa, custodiado por el silencio y la seguridad que tanto nos había costado alcanzar. En ese instante, sentí que el tiempo se detenía, que el universo entero se reducía al calor de su cuerpo contra el mío, y al aroma de la salitre mezclado con su perfume, ese que ahora era el olor de mi hogar. ¿En qué piensas?, susurró ella, dándome un beso suave en la nuca que me hizo estremecer. En que si me hubieran dicho hace un mes que acabaría aquí, dirigiendo una fundación y amando a la mujer más increíble del mundo, habría pensado que se estaban riendo de mi miseria, respondí, dándome la vuelta para quedar frente a ella. Pensaba en lo fino que es el hilo que separa la tragedia del milagro. Un solo número, Eva. Un solo dígito equivocado cambió el destino de 3 personas. Eva me miró con una intensidad que todavía lograba ponerme nerviosa. Apartó un mechón de pelo de mi cara con una ternura infinita y sonrió, una sonrisa que ya no ocultaba nada, que era puramente suya, sin escudos empresariales ni armaduras familiares. No fue el número, Juana, dijo ella con una voz cargada de convicción. El número fue la puerta, pero fuiste tú quien tuvo el valor de cruzarla. Fuiste tú quien, a pesar de tenerlo todo en contra, mantuvo la dignidad y la fuerza para luchar por su hijo. Yo solo puse los recursos, pero tú pusiste la vida. El verdadero milagro no es que recibiera tu mensaje, sino que fueras tú quien lo enviara. Nos quedamos en silencio, disfrutando de la brisa fresca de la noche que empezaba a caer. Miré hacia la casa, a través de los cristales iluminados, y vi la silueta de los libros, los juguetes de Leo y la vida que habíamos empezado a tejer juntas. Ya no había deudas, ni caseros abusivos, ni sombras del pasado que pudieran alcanzarnos. Habíamos construido una fortaleza, no de muros y alarmas, sino de confianza y verdad. La fundación, el 8 y el 9, abrió sus puertas un mes después. Fue un éxito desde el primer día, pero lo que más me llenaba no eran las cifras ni los titulares positivos en la prensa, sino ver la cara de alivio de las mujeres que cruzaban el umbral. Cuando alguna de ellas me contaba su historia, con los ojos empañados por la misma desesperación que yo había sentido aquella noche en Vallecas, yo la tomaba de las manos y le decía, no estás sola, yo estuve ahí. Y te prometo que hay una salida. Eva solía visitarnos por las tardes, y verla jugar con los niños de la guardería o asesorar a las emprendedoras de la cooperativa era la confirmación de que su transformación era tan real como la mía. Nuestra relación no fue siempre un camino de rosas, por supuesto. Tuvimos que aprender a encajar nuestras diferencias, a lidiar con el rastro de la fama y a construir una cotidianidad entre dos mundos que seguían siendo distintos. Pero cada vez que surgía una duda, cada vez que el peso de nuestras historias amenazaba con separarnos, recordábamos aquel primer mensaje. Recordábamos la leche de fórmula, el sofá roto y el brillo azulado del móvil en la oscuridad. Recordábamos que nuestro amor nació de una necesidad humana y se fortaleció en la batalla. Hoy, mientras cierro este relato, me doy cuenta de que la mayor lección que he aprendido es que la vulnerabilidad es la llave de la verdadera conexión. Si no me hubiera atrevido a pedir ayuda, si Eva no se hubiera atrevido a escuchar, nada de esto existiría. El amor sáfico que compartimos no es solo una etiqueta o una preferencia, es un acto de valentía diaria, un refugio donde dos mujeres pueden ser libres,
poderosas y vulnerables al mismo tiempo. Os agradezco infinitamente que me hayáis escuchado hasta el final. Abrir mi corazón de esta manera no ha sido fácil, pero saber que mis palabras pueden resonar en alguien que se siente perdido me da una paz que no tiene precio. Esta historia se acaba aquí, pero nuestra vida sigue, escribiéndose cada día con la tinta de la esperanza y el papel de la libertad. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia os ha hecho creer un poquito más en la magia de las segundas oportunidades y en el poder del amor sin barreras, os invito una última vez a que le deis a me gusta y os suscribáis al canal. Formar parte de esta comunidad de oyentes y de almas que escuchan es el mayor regalo que puedo recibir. Me despido con calma, con honestidad y con el corazón lleno de gratitud.